Mi problema principalmente era alcoholismo, drogadicción, pandillerismo, delincuencia, cosas así eran las que me dedicaba desde los 15 años hasta los 21, 22 años más o menos. A los 16 años casi yo iba a ir al tutelar de menores porque pues se nos ocurrió ir a robar y yo todavía era menor de edad y nos paró la policía y todo, y ahí estaba la parte acusadora también. Yo me sentía enojado. En ese entonces yo ya sentía como que me habían hecho una brujería o algo, ¿no? Pero pues yo sé que no era eso, sino que ya era tanto demonio que había en mí, tanta maldad que al final la propia maldad ya me estaba destruyendo a mí mismo. Mi casa era un lugar donde pues pisteábamos, rapeábamos, pero también loqueábamos, nos peleábamos y todo ahí. Y fue mi casa donde se hizo ese, donde era el spot del relajo, ¿no? Y luego llegaba la tira y a ver, córrele para adentro, nos correteaban. Yo me fui a meter a la católica, también yo llevaba mi Biblia, yo le decía, Dios, háblame, revélame si estoy en el lugar correcto. Y ahí leí un versículo que decía, ¿no? Y me convenció de salirme del catolicismo. Y en un momento que yo pensé que la Biblia el gobierno la había creado, ¿no? Así como que para gobernar la humanidad. Dije, no, a lo mejor esto el mismo gobierno lo debe haber creado para controlar a la sociedad, ¿no? Yo decía, pues canto rap y analizaba, bueno, mi música rap era pues, para que la gente me aplaudiera, ¿no? Para la vanagloria, para sentirme ahí el mejor de la banda, ¿no? Porque también había batallas, ¿no? El freestyle y también ya freestyleábamos y todo, pero era mucha competición, mucha grosería. Porque si no dependiera de la gente ya no evangelizaría, a eso me refiero. Sí, 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 sí. Porque a veces la gente, ay, hoy no puedo, entonces pues, se apaga el fuego, ¿no? Me decían, tienes que quedarte 5 años aquí en el estudio encerrado para que te llenes de la palabra y salgas como un pastor. Pero yo dije, no, yo ya estaba fluyendo en el evangelismo, entonces le pedí, Señor, revélame, revélame. Que tu guía nunca sea lo que te diga un profeta, ni lo que te diga un apóstol, ni lo que te diga un pastor, ni lo que te diga un evangelista, sino lo que te diga la palabra de Dios. Y los maestros, los predicadores, los pastores, los evangelistas, los profetas, cualquier ministerio tiene que, primero, escudriñar bien la verdad. Bendiciones familia, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast patrocinado por Dios. Y en esta ocasión tenemos un nuevo invitado, nos acompaña David, mejor conocido como el Carnal. ¡Aplauso! Carnal, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, gracias, Alejandro, todo bien. Qué bueno, carnal. Muchísimas gracias por caerle, carnal. Muchas gracias a ti por la invitación. Se acomodaron los tiempos, la verdad. Sí, la verdad que sí. Yo creo que el creador tiene sus planes, sus propósitos y él tiene su diseño. Así es. Vienen desde un poquito retirado. Pues sí, algo. Relativamente hay lugares muy Sí, retirados, sí, sí, pero sí. aproximadamente una hora y 20 minutos más. Híjole. Bueno, pero gracias a Dios que se da la oportunidad de estar aquí y esperamos este mensaje sea de bendición para él. Sí, amén, que sea de bendición para él. Eso es todo. Pues, ¿qué te parece, carnal, si empezamos? Cuéntanos un poco más de ti para que la banda que no te conozca y la banda que ya te conoce te conozca un poco mejor. Gloria al Señor. Pues sí, hay, para la gente que me conoce y que no me conoce, mi nombre es David Villegas, soy de Tultitlán, nativo de la Ciudad de México, ahí nací, pero casi toda mi vida he vivido en el Estado de México, en Tultitlán, en Fuentes del Valle, y pues bueno, por gracia del Señor, pues Él me llamó a su reino a los 21 años de edad, me hizo el llamado a que fuera parte de su reino, y pues bueno, ha sido de gran bendición el caminar en los senderos de Yahweh. Eso es todo, carnal. ¿En tu niñez o adolescencia ya conocías de Dios? Pues como tal, mi familia era católica. Ok. ¿De hueso colorado? Pues no, ni tan colorado. De esos de cuando se acordaban iban a misa. Sí, de esos cuando iban a los bautizos o a las bodas, o ya sabes, Sí, sí, cada sí. que era una pachanga, ahí andaban en la iglesia católica, andábamos. Sí, sí, Pero sí. como tal, así católicos, pues no, Ok. realmente no. ¿Cómo fue ese llamado, ese acercamiento justamente a los caminos de Dios? Pues mm,
a la edad de 21 años fue cuando, ahora sí, como dicen por ahí, uno toca fondo, ¿no? Es quebrado, es cuando su ego se quiebra, su estructura de vida se quiebra, todo sale mal y fue en ese momento que pues yo busqué a Dios a través de un quebranto duro en mi vida, donde ya no encontraba salida a mis problemas y pues gracias a Yeshua, que a través de ese dolor pues me acerqué a Él. Ok. Eh, ¿Hubo alguien que te dijo, busca a Dios? Pues no, mira, fíjate que mi problema principalmente era alcoholismo, drogadicción, pandillerismo, delincuencia, cosas así eran las que me dedicaba desde los 15 años hasta los 21, 22 años más o menos. Fue que pues mi vida fue muy desenfrenada como tal, pues en la colonia donde vivía había pandillerismo, pandillas, barrios, ¿verdad? Alcoholismo, drogadicción, y pues en ese círculo uno nace, en ese círculo uno va Se va creciendo, envolviendo, sí, sí, se va sí. envolviendo y pues realmente que muchas veces la sociedad se influye mucho en el ser humano y pues fui influenciado por ese ambiente de pandillas, de alcohol, de droga, de robo, de muchas cosas de ese tipo, pero a los 21 años pues ya permitió que mi alma fuera quebrantada y doy gracias a ese quebranto, a esas lágrimas que lloré, porque fueron de bendición, ya que gracias a eso pues mi corazón se doblegó ante el creador del universo. Comentas que llegaste a delinquir. Sí, llegué ¿Qué a es lo que cometer. llegaste a hacer? Si se puede saber, Ajá, obviamente. pues realmente pues fue, como andaba uno en las pandillas y todo, en las bandas, pues fue llegar a ser, pues robo ¿A mano principalmente. armada? No. No, hasta eso nunca fue mano Gracias armada, a pero Dios. bueno, solo con navajas o Sí, cosas sí, sí, así, ¿no? sí. Pero ya tenía la mentalidad de comprarme armas, pistolas y todo, pero gracias a Yeshua que nunca lo Lo hice, ¿no? permitido. Acá, sí, Pero dime. robábamos, por ejemplo, a transeúntes con navajas, eh, intimidando a la gente. Luego nos llegamos a meter a las casas también a robar en algunas ocasiones y todo, pero de hecho a los 16 años casi yo iba a ir al tutelar de menores porque pues se nos ocurrió ir a robar y yo todavía era menor de edad y nos paró la policía y todo, y ahí estaba la parte acusadora también. Y yo digo ahí el Señor nos libró de caer al tutelar de menores. Otorgó el perdón, obviamente. ¿Perdón? Otorgó el perdón la Sí, persona. la persona dijo, no, nada más que nos regresen nuestras pertenencias, ¿no? Pero ya los policías, pues Ya ya tenían estaba. ahí, estaba yendo a la patrulla, éramos como, si éramos varios que estábamos robando, y el policía dijo, ¿quieren que procedan? O... Pero él dijo, no, nada más regresen nuestras pertenencias. Pero si hubieran procedido, Te hubieras aventado. sí, sí, porque estaba la parte acusadora. Sí, sí, sí. Entonces, ahí yo dije, ya no lo voy a hacer. Y es que es algo muy importante, creo vas a estar de acuerdo conmigo, cuando uno es predestinado, Dios tiene cuidado de nosotros. Sí, amén. Fíjate que eso de predestinado yo sí lo creo. Creo que el creador tiene el tiempo para él, ya existe, ya existió, ya pasó, Sí, sí, ya sí. sucedió todo. Entonces, para uno que vive en un cuerpo humano, pues todo nos es novedad, ¿no? Pero ya para el creador el futuro es historia, ¿no? Así es, exacto. Comentabas también de estuviste en las pandillas. Tengo una duda. Ujú. Obviamente se ha escuchado hablar que cuando ingresas a una pandilla te dan la novatada. ¿Llegaste a ser parte de eso? Sí, sí, ¿cómo fue? Pues como tal, así novatada, así como las pandillas Sí, sí, normalmente sí. hacen, no fue tan literal que fue así de esa manera, pero los que ya llevaban más, Más rango, los más que llevaban tiempo. más rango, los más pesados, y te agarraban de su chavo, o sea, como que, a ver, pásale para acá y cómprame la chela y acá, Sí, 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 y sí. te chacaleaban también y todo, o sea, como tal, pues sí, de repente sí se pasaban, ahora sí se De pasaban de lanza, gandalla, como sí, quien sí, sí. dice, pero así como tal de una zapatiza, no, no, hasta eso no, ya conocía uno que otro y pues no, hasta eso no se pasaron tanto de lanza, Ok. pero sí había pandilla ahí en la colonia, se llamaban los MG, los Megamorros, ¿no? Hace tiempo, los CR, y bueno, ahí todo, mucha pandilla eran de raperos, ¿no? Pandillas de raperos, todo. Ok. Sí, porque hay algo también, o sea, Ujú. aparte de ser locutor, y ahorita es lo que nos vas a contar también,
también el Tamid hace música. También hago música, sí. De hecho, a los 15 años aproximadamente empecé a cantar. Ok. Empecé a rapear porque pues ese era el ambiente ahí Sí, en el sí, sí, barrio, sí, ya había sí. 2, 3 bandas que rapeaba y pues ahí también hicimos un grupo ahí con unos compas. Ok. Ahí grabábamos con un micrófono de popotito. Ah, ¿ese Le cómo ponía es? de- es uno muy delgadito así, Ah, ok, ok, sí, ok, ok. que usan Sí, sí, luego sí. en los Sí, sí, aeropuertos sí, sí. o en donde los buses, ¿no? Usan esos Sí, 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 micrófonos. sí, sí. Pues todo era muy casero, pero ya teníamos el anhelo de cantar, ¿no? Ok, Y ahí empezamos, el primer grupo se llamó Expresión Verbal. ok. Expresión Verbal. Obviamente cantaban música secular. Sí, todo era secular. Secular. Sí. Ok. ¿Llegaron a tener algún evento o nada más fue así como que quedó en el proceso de... No, pues sí, tuvimos varios eventos como grupo. Expresión Verbal estaba compuesto por una amiga que se llama Nisha y otro brother que ya falleció, se llamaba Venom. Éramos tres y ya pues un brother ya falleció, la otra amiga ya no sé qué pasó de su vida, pero éramos un grupo, éramos tres. Y pues empezamos a grabar así caseronamente, grabábamos en mi casa aquí hay esponja, ¿no? Pero Sí, ahí, sí, ahí sí. usábamos de los de huevo, ¿no? Ah, Ahí sí, sí, los que sí, el cartón de huevo. Sí, 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 sí. todo muy caserón, todo muy casero. Realmente, pues también yo no sabía mucho de la edición. Usábamos el Fruity Loops para las pistas, el Adobe Ok. Audition, pero ahí le hacíamos, Sí, 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 pues sí. ahí va saliendo nuestros pininos, dice por ahí, ¿no? Pero pero sí había banda que ya nos empezaba a invitar a eventos. Sí, estuvimos varios eventos como Expresión Verbal. Estuvimos también, posteriormente nos llamamos Punto Clave, que fue bueno, cambiamos de nombre, vaya, donde Sí, nada sí, más sí. estaba yo y Venom, ya nada más éramos dos. Se llamaba Punto Clave el grupo. Ok. Sí, si me pongo a buscar, chance y los encuentro. Pues fíjate que no los vas a ¿No? encontrar. Sí vas a encontrar como Punto Clave. Ok. Tenemos una canción con unos brothers de una Urban Soul, se llaman, son de Tepito ellos. Ahí hay una canción que se llama... hay dos, ya me acordé. Hay una con Urban Souls, son unos brothers de Tepito, ellos siguen cantando todo. Eh, Esa canción se llama, una se llama, ya no recuerdo esa canción, pero ahí la pueden encontrar, Punto Clave con Ok. Urban Soul. Si lo encuentro aquí se va a estar apareciendo. Sí, también hubo otra que grabamos ahí también con otros de Tepito y con unos de Azcapotzalco que se llamaba Verso Menudeo, esa es otra canción que Ok. también ya fue de antaño, que grabamos. Y mucho material que yo grabé de mis canciones, Pero nunca vio la pues luz. como mi estilo era hardcore, era grosero, era violencia, eran cosas muy pues, malas, vaya, yo decidí eliminar esa música pues la eliminé, ya no Sí, quise sí, saber sí. de esa música cuando me convertí a Yeshua. Eso es todo. Entonces se perdió mucho material, ¿no? Pero pues para mí, como decía el apóstol Pablo, eso es tomado por basura, ¿no? Cuando al final no honras al Creador o solo lo haces por tu ego, todo eso decidí eliminar. Así es. Muy bien. Sí, Comentabas algo también, carnal, que fuera de cámara lo platicábamos, ¿no? El cómo es que Dios quebranta tu corazón, Dios quebranta tu vida, pone en ti ese anhelo de buscar de Dios, leer la palabra, escudriñarla, pero también me comentabas algo, y es que no de inmediato asististe a una iglesia. sí, no, te digo, mi vida fue un relajo hasta los 21 años, fue realmente una vida oscura, yo estaba endemoniado, malos espíritus había en mí, ¿verdad? Tanta maldad había en mi mente, en mi corazón Pero al final ante Dios no te puedes resistir. Cuando Yahweh dice te va a quebrar, te va a Sí, sí, quebrar. sí, sí. Y yo todavía quería aferrarme a la locura, ¿no? Pero al final cuando Yahweh te llama, todo te empieza a salir mal, todo. Y no puedes ya escapar de eso. Yo me sentía como embrujado. En ese entonces yo ya sentía como que me habían hecho una brujería o algo, ¿no? Pero pues yo sé que no era eso, sino que ya era tanto demonio que había en mí, tanta maldad que al final la propia maldad ya me estaba destruyendo a mí mismo. Entonces a los 21 años fui quebrantado y una tía, me acuerdo que ella me hizo una limpia en ese entonces con huevo, me dijo, a ver, ven, porque como que te está yendo muy mal y pues yo no Sí, sabía a sí, quién sí, sí. acudir, ¿no? Yo no sabía
pues yo ya no encontraba salida. De hecho, yo ya sentía que ya me iba a morir. Yo ya sentía que el ángel de la muerte ya me quería llevar. Y ya, había accidentes, todo me salía mal. Me iba a tomar a un lugar, llegaban a asaltar, a robar con armas y todo. O Híjole. sea, y me subían en el carro, chocaba la combi, me iba en la moto y chocaba yo en la moto. O sea, ya todo me estaba Sí, sí, saliendo sí, sí. mal. Y yo dije, o sea, yo sabía que había un creador, ¿no? Y dije, pues, siempre estuve apartado de él, pero ahí sí me doblegué, le dije, perdóname, cambia mi vida. Y lloré mucho, le digo, pues, ya no quiero ser el mismo, realmente quiero que tú me cambies. Ahí fue el quebranto. No recuerdo bien cómo fue que llegó una Biblia a mis manos, solo me acuerdo que en aquella ocasión había una Biblia en el cuarto de mi madre y yo la agarré, una Biblia azul así. Y agarré esa Biblia y desde ahí empecé a leer, a estudiar. Y ya eso fue lo que me empecé a afianzar en la palabra más que en las iglesias, ¿no? Como tú me estás preguntando, no fui a una iglesia ni... No confiaba en las iglesias, Sí, realmente sí, no, sí. pues ni en los pastores, ni en las iglesias católicas, ni nada, por tanto que se oye, ¿no? Entonces yo dije, no confío en nada de eso, pero sí confío en Dios. ¿Por qué no confiaba en las iglesias? Porque muchos nada más lo hacen para enriquecerse. Entonces realmente yo dije, no, yo me voy a acercar a Dios. Yo estaba muy dañado ya por la sociedad que no confía ni en tu sombra. Y realmente dije, no confío en nadie, confío en ti, Dios. No quise ir a un anexo, no quise ir a un centro de rehabilitación tampoco, porque, pues, no, o sea, yo dije, yo confío en Dios, que Él me va a sanar, que me va a transformar. Y enfrente de la colonia Fuentes del Valle, donde vivo, hay una sierra que se llama Sierra de Guadalupe. Y yo me subí ahí a la montaña, bueno, a la sierra. Ahí hay una piedra donde está, donde fueron mis primeras conexiones con Dios y esa siempre va a quedar grabada ahí en un río. Esa piedra ahí donde yo me llevaba mi Biblia, me sentaba, oraba y ahí fue el lugar donde empecé a tener mis conexiones con Dios. Sí. Y es que cuando uno conoce de Dios, recién empieza a conocer de Dios, estás en tu primer amor. De hecho es de las mejores etapas porque es realmente cuando tienes sed de Sí. Dios, cuando son rayitos de luz, que tu mundo era tan oscuro y esos rayitos de luz te impactan tanto, esas conexiones con Dios, cuando Él te hace llorar, te quebranta, oraciones que duras una hora llorando ahí frente a Sí, 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 Dios. se te va el tiempo. Y ahí el creador te empieza a quitar tus máscaras de, a ver, te creías muy malo, te creías muy alcohólico, muy drogado. A ver, te Sí, quita tus sí, sí. máscaras, te voy a sanar, te voy a limpiar de tu pasado. Entonces, fue lo más maravilloso realmente. Ahí le empecé a agarrar amor a la vida, porque yo ya ni amaba la vida. De que odias a todo mundo, odio en mi corazón, amargura, resentimiento, violencia. Pero en la montaña, pues, hasta con los animales, el escuchar un ave cantar, ¿no? Era maravilloso para mí escuchar un ave cantar, el aire, ahí luego hay águilas, el ver un águila volando, el sol, te sorprende cuando conectas con Dios en el monte, la vida, te da más ganas de vivir, vaya. Sí, 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 Y sí. eso fue para mí, fue como que un reinicio, el ir a la montaña y fue como un renacer realmente, Así es. ahí en la Y, montaña. y también se nota el cambio, se nota la diferencia. Lo que bien mencionabas, ¿no? Todo te iba mal, pero Sí, empiezas a buscar de Dios, empiezas a llenarte de la palabra de Dios, empiezas a escudriñarla, pues se nota el cambio. Ese cambio no solamente lo ve la persona que lo está viviendo, lo ve la familia, lo ven los amigos, la pareja, lo ve todas las personas a nuestros alrededores. sí, amén. Sí, es un cambio porque, pues, bueno, ya con el tiempo entendí que nosotros somos un recipiente, somos una vasija, entonces mi vasija estaba llena de suciedad, estaba muy, pues, endemoniado, literalmente había muchos demonios en mí. Cuando me hicieron la limpia salió bien ahí, bueno, o sea, nosotros como cristianos no Sí, creemos en las no, claro, limpias, sí, pero sí. en aquel momento en la ignorancia, pues tú te agarrabas de todo hasta del huevo, ¿no? Para que te Sí. limpiara. Y pero recuerdo sí salía muy sucia ahí la yema, ¿no? Así como que muy endemoniado realmente. Y pues yo mismo lo sabía porque yo mismo hice un pacto también con el enemigo cuando yo vivía en la oscuridad. Tan endemoniado estaba que yo llegué a hacer un pacto con el enemigo también. ¿Eso cómo fue? Pues sí, fue así como en una oración, vaya, pero al enemigo. Entonces, pues sí me arrepentí de eso también, porque todo me empezó a ir mal todavía, como que la maldad aumentó en mí. Mis pensamientos ya estaban muy realmente desquiciados porque
pues con los compas que yo ya me juntaba, ya no eran amigos nada más de pandilla, ya eran secuestradores, ya era banda que traía armas, ya era gente, pues de la banda más pesada ya entraba a mi casa, ¿sí me entiendes? Ya estaban ahí en mi patio, entraban al baño y cotorreando. Mi casa era un lugar donde pues pisteábamos, rapeábamos, pero también loqueábamos, Sí, nos sí, sí, sí. peleábamos y todo ahí, y fue mi casa donde se hizo ese, Se donde utilizaba era ese el lugar. spot del relajo, ¿no? Y luego llegaba la tira y a ver, córrale para adentro, y nos correteaban y todo, Sí, pero sí, sí. tanta maldad, o sea, tanto el círculo en el que uno se mueve, todo ese mundo oscuro realmente fue como, o sea, fue de la parte más oscura de mi vida que sí, peleas, robos, te digo amigos que pues llegaban con armas. Yo tenía un amigo que era militar y luego nos íbamos a robar también con él. Y aún siendo el militar, Ah, señor. gloria al Señor, entonces ahí para abusado con los militares. No, tenía un valedor que era militar y él traía luego metralletas y así, pero luego íbamos a robar y él pues ya los terroreaba al piso y todo. Sí, O sí, sea, sí, sí. realmente sí era una locura. Y pues para mí fue un aprendizaje, ¿no? Fue un aprendizaje el caminar por ese mundo tan oscuro. Eh, Gracias al Señor nunca maté, Gracias a no Dios. cometí así. Nunca, yo tampoco secuestré, ¿va? Aunque tenía amigos que sí lo hacían, yo no lo hice. Pero ya en mi mente ya había pensamientos de, quiero una metralleta, quiero... ¿Por qué? Porque pues eso era lo que había. En el barrio te tenías que hacer respetar, vaya, así Sí, de que sí, sí, sí. pues... O sea, ahí cuando eran tiempos de pandillas, tú querías ser el más loco del barrio, vaya. Ahí no era que querías ser el más tranquilo. Ahí querías ser el más loco del barrio. Ahí cada quien luchaba por ser el más loco. Y pues varios que estaban muy locos, pues ya los mataron. En paz descansen todos ellos. Que Yeshua tenga misericordia. O algunos están en la cárcel también. Pero sí fue una vida desenfrenada. Fue una vida desenfrenada donde uno no valora la vida, ¿no? Llegaba a mi casa al otro día, en la noche te para la patrulla, ya sabes, andar con la droga, el alcohol, y ya luego los separos, no, mucho desenfreno. Pero aún a pesar de todo ello, Dios siempre tiene misericordia. Sí, yo no conocía lo que era el amor. Tuve muchas mujeres también, tuve algunas mujeres porque cantaba rap, entonces en el rap pues se te pegan muchas. Sí, 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 sí. Y sí llegué a tener mujeres, pero al final no había una mujer con un amor verdadero, no había un amor verdadero, sino solo era para pasar el tiempo, ¿no? El alcohol, las fiestas y las drogas, ¿no? Pero desde ahí fue que dije, ya me cansé de esta vida, porque a pesar de que tenía música, a pesar de que ya tenía algo de fama, porque ya estábamos como grupo, ya teníamos Pegándola, eventos. sí, 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 sí. Ya teníamos eventos en varios lados. Alguna banda de antes, pues sí nos conocían. Llegamos a cantar con los Circo La Nación, con los Siders, con los de Tepito, con Urban Souls. En varios eventos estábamos, casi cada 8 días teníamos eventos, ¿no? Pero llegó el momento que, pues ya ahora sí que Sí, sí, sí. dejarlo todo. Pertenecía a un crew que es de la GMK, es un crew de hardcore de allá de Tultitlán. Ellos pertenecen a la Mexa Mafia también. Entonces ahí estábamos ligados. Ajá. El que tenía ese crew se llama Cartoon. El Cartoon, él es de la Mexa Mafia. Bueno, ahorita no sé si sea todavía, pero pues ese era, ¿no? Pertenecía a ese crew también de la GMK, donde estaba el Honda, el Mimo, el Lil Mux, y bueno, banda de allá de Tultitlán que son conocidos por esa Sí, zona. sí, sí, sí. Pues sí, fue así que en ese momento, pues mucha fiesta, mucha rumba, pero al final, pues no deja nada bueno. No, y podrás tenerlo todo, por así decirlo, lo que bien mencionabas, podrás tener mujeres, fama, dinero, pero siempre estando solo en la habitación, no lo tienes nada, te sientes solo, vacío, y ahí es cuando Dios hace que nos quebrante. Y eso solamente lo puede hacer Dios, que te quita todo eso. Sí, realmente era una vida muy desenfocada, vaya. Me dejé llevar por el círculo en el que vivía. Realmente la sociedad influye mucho, por eso hay que Sí. tener cuidado. Y un salmo que cambió mi vida fue el Salmo 1, versículo 1. Ese que se me queda grabado durante toda la vida y dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. El tiempo que me empecé a apartar de las malas amistades cambió mi vida. Bueno, ya empezaba a ir a la iglesia en vez de ir a cotorrear, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y la banda, vente, vamos a cotorrear y se cabuleaban, Sí, sí, sí. hablaban mal de mí todo, pero pues yo decía, mejor prefiero ir a mi casa a orar, aunque era viernes cuando todo el mundo anda en el coto los sábados, pero yo decía, no, ya me voy a ir a mi casa.
doblaba mis rodillas, prendía una vela, lo trataba de hacer bien espiritual Sí, ahí sí, ese sí, sí. momento y aunque no conocía bien la Biblia, le abría así como que, a ver, Señor, háblame, ¿no? Y al final de cuentas así fui poco a poco conociendo la palabra, pero a mí me ayudó mucho el congregarme, el tener, el cuando yo me congregué, porque a veces sí se necesita una ayuda espiritual, que alguien te diga, mira, ven, vamos a orar, mira, vamos a leer, te voy a explicar la palabra. Y yo tenía duro el corazón, te digo, ese proceso en el que yo iba a la montaña, ahí Yeshua fue quitando mis cáscaras, vaya, me fue Sí, sí, quitando sí, mi sí. egoísmo, mi altivez, mi soberbia, mi arrogancia, todo eso. Porque yo no quería ir ni con un pastor ni con una iglesia, pero el mismo Espíritu Santo me llevó ahí. Me acuerdo ese día que llegué y le toqué la puerta al pastor. Era una librería, en la librería le dije, pues yo me enteré que ahí estudiaban la palabra y yo siento que ahí me llevó el Espíritu Santo. Cuando menos me di cuenta, dije, aquí estoy, pastor, vengo a servirle, quiero congregarme aquí. Y a mí dice, mira, tenemos reuniones miércoles, viernes, tal, tal, te espero, te espero. Y ahí me veías en todas las reuniones. Entonces, gracias al Señor nunca tuve necesidad de estar anexado ni encarcelado, solo la disciplina de estar yendo ahí. Y doy gracias a mi pastor Salvador, se llama Salvador, ahí si llega a ver este video, le envío saludos, porque pues le doy muchas gracias a él, porque él realmente fue una persona clave en mi vida, que si él no hubiera estado en mi vida, yo no estaría hoy aquí sentado contigo. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que hay algo que es muy importante recalcar. Muchas de las veces, por egoísmo, orgullo, pensamos que una iglesia nos va a hacer, en vez de ayudarnos, nos va a hacer más mal o es peor. Pero no, la misma Biblia nos lo dice, ¿no? No dejar de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. El ser miembro de un lugar, de una iglesia, de un ministerio, mencionaba es algo que me gustó demasiado, porque bien lo dijiste, Dios es un Dios de orden. O sea, sí podrás saber la Biblia, sí podrás leerla todos los días, sí podrás tener una comunión con Dios, como en su momento lo hiciste y lo sigues haciendo, pero también Dios se incomoda y es lo que pasó contigo. Sí, yo digo, fue el Espíritu Santo, el Ruach, que me dijo, ven, congrégate. Porque pues yo no sabía realmente cuántas religiones, bueno, hay muchas religiones. Sí, También sí, sí. tuve una, o sea, cuando empiezas a conocer a Dios, pues no sabes si es los testigos de Sí, Jehová, sí, sí, sí. si son los mormones, eh, los cristianos. Sí, 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 sí. eh, entonces yo ya no sabía qué religión, porque pues yo pertenecía al catolicismo, bueno, por línea de mis padres, ¿no? Pero yo ya estudiaba la palabra. Me acuerdo que un día yo me fui a meter a la católica, también yo llevaba mi Biblia, yo le decía, Dios, háblame, revélame si estoy en el lugar correcto. Y ahí leí un versículo que decía, ¿no? Y me convenció de salirme del catolicismo, porque como dice Jeremías 33:3, dice, clama y yo te voy a responder. Pero yo le clamaba llorando a Yeshua. Yo recuerdo, lloré mucho en ese proceso, lloré demasiado. Lloraba siempre cuando subía a la montaña. Yo anhelaba estar diario en la montaña porque ahí fue mi santuario, vaya, donde yo Sí, conocí a sí, Yeshua sí. y fue mi lugar. Y todavía seguimos reuniéndonos en la montaña porque Yeshua me hizo sentir, vuelve a la montaña y no hay mejor lugar que el monte, ¿verdad? Por eso los profetas, yo creo, visitaban las montañas. Sí, 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 sí. Cuéntame un poco más de eso que acabas de comentar, justamente. Antes de llegar a la iglesia cristiana, Ujú. llegaste o buscaste en otros lugares. Sí, ¿Cómo fue eso? pues realmente estaba confusa mi mente, no tenía una dirección ni un enfoque, solo sabía que existía Dios, pero también había muchas religiones. Ujú. La mamá del amigo que falleció era testigo de Jehová. Y yo ¿Llegaste a ir? no llegué a ir, pero ella me hablaba Ok. mucho. Y yo también doy gracias a ella, a pesar de que es testigo de Sí, Jehová, sí, sí. porque yo siento que ella me tenía en sus oraciones. A pesar de que falleció su hijo, pero yo siento que ella oraba por mí porque también pues yo era compa de su hijo, ¿no? Y doy gracias a esa señora, bueno, que es testigo de Jehová, pero doy gracias por sus oraciones. Yo entendí como que mi vida cambió también gracias a que alguien me ayudó, estuvo orando por mí. Sí, 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 sí. Eh, ella me quería jalar a los testigos de Jehová en ese entonces, ¿no? De hecho, visitaba mi casa, ven David, mira, hay que estudiar. Y le digo, ay, déjeme ver. Y yo nunca fui con los testigos, ¿no? Ella luego sí me leía la palabra ahí, pues bueno, la escuchaba, pero no me daba mucha confianza a los testigos de Jehová. Y yo pues le seguía orando al Señor y de repente iba a la católica y
O sea, sí se sentía la paz ahí y todo, pero decía, es que aquí hay ídolos, yo veía los ídolos, decía, o sea, decía, es que Dios no habita ahí, ¿no? Y ya empecé a estudiar más la palabra y entendí que Él no habita en templo hecho por manos de hombres y que no habita mucho menos en las esculturas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y bueno, ya también ahí me salí y fíjate que no solo investigué de eso, investigué de muchos de los dioses africanos, bueno, y estudié de los dioses mexicas, de los dioses orientales, de todo estudié para conocer, ¿verdad? Pero fue parte de esa búsqueda espiritual. Cuando tú tienes sed, andas buscando el agua, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eso fue lo que sucedió y gracias a Yeshua, pues llegó el momento que él me afirmó bien en su palabra y ya al principio había una duda si realmente era Cristo el Salvador, si realmente Él era la verdad. Llegó un momento que yo pensé que la Biblia, el gobierno la había creado, ¿no? Así como que para gobernar la humanidad. Dije, no, a lo mejor esto el mismo gobierno lo debe creado para controlar a la sociedad, ¿no? Sí, 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 sí. Llegué a desconfiar también de la palabra, pero pues ya con el tiempo, estar yendo a la librería con mi pastor Salvador, y ahí estudiando, pues eso realmente, ahí me afirmó mi fe, ¿no? Así Por eso es. dice que la fe viene por... El oír. Sí, sí, Amén. sí. Así Entonces, es. sí. Bien. Ya nos has contado justamente cómo fue ese proceso en el que Dios restauró tu vida, cómo fue ese proceso en el que Dios hizo un cambio en ti. Sí. Y platicábamos también justamente que hacías rap antes de Dios. Ahora, ¿cómo es ese proceso en el que tú empiezas a hacer música, pero ya conociendo de Dios? Fíjate que te digo, canté años rap, pero yo cuando me empecé a acercar a Dios empecé a hacer un autoanálisis, así como decir, a ver, ¿qué hacía? ¿Por qué hacía esto? Y así, o sea, como que Sí, sí, yo sí, sí sí. creo que Yeshua, el Espíritu Santo, me llevaba a esa área de un autoanálisis. Aparte que me gustó más la reflexión, como el meditar en silencio en la montaña, el analizar mi vida y así. Y yo analizaba, ¿por qué estuve así mi vida? ¿Por qué estos errores? ¿Por qué esto? Fíjate que llega el momento que el Espíritu Santo es el mejor psicólogo. Es lo que le digo a los chavos en los anexos. El Espíritu Santo es el mejor psicólogo porque a veces él te revela el problema, pero te da la solución y te hace entender el porqué de las cosas. Pero hay que entrar a nivel profundo de meditación para que te vengan esas respuestas a tu alma, ¿no? Entonces así venían de repente respuestas y preguntas y yo en mi soledad ahí con Dios y así que ya él me hablaba, me hacía entender y me di cuenta que, o sea, yo decía, ¿por qué canto rap? Y analizaba, bueno, mi música rap era para, pues, para que la gente me aplaudiera, ¿no? Para la vanagloria, o para Sí, sí. sentirme ahí el mejor de la banda, ¿no? Sí, Porque sí, sí. también había batallas, ¿no? El freestyle y también ya freestyleábamos y todo, pero era mucha competición, mucha grosería. Yo soy mejor que tú, yo canto mejor que tú, yo la rifo y acá. Entonces, empezaba yo a analizar todo eso, dije, no, 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 eso es puro egoísmo, pura altivez, pura maldad, dije, ya no quiero nada de eso. Y decidí no cantar rap durante el proceso de donde Yeshua me fue transformando, durante 10 años aproximadamente no canté rap. Ok. O sea, yo ya me había como, ya no quiero saber de Sí, rap. sí, alejado de ¿Por eso. qué? Porque también una cosa te llevaba a otra, ¿no? El rap te lleva al ego, a la altivez, a la soberbia, al alcohol, a las mujeres, a las peleas, al conflicto, a la competencia. Entonces dije, no, si yo abro esa puerta de rap, de música, me va a abrir otra vez ese mundo, ya no quiero ese mundo. Dije, ya no quiero saber nada pues de rap, ¿no? Y total, ya ni escribí ni nada, o sea, dejé todo. Sí, 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 Sí lo cantaba dejaste. porque me compré un tambor, ¿no? Entonces ya cantaba, pero música con el tambor, me acuerdo. Ok. Ya no, pero ya como tal rap ya no. Sí, sí, Empecé a sí. cantar más música con un djembe, tocaba el djembe en los camiones, alabanzas, cantaba en los camiones, pero ya puro alabanza de Dios. Y, y yo dejé ahora sí como tal el rap, pero ya en los últimos tiempos, bueno, yo predicaba, o sea, mi enfoque fue más evangelístico. Ujú. Cuando dejé de rapear, duré unos años en los que Yeshua pues, me fue procesando, me fue limpiando, pero luego me acuerdo casi el primer año, segundo año, pues yo amé tanto a Dios, yo amé tanto a Yeshua. Y entonces mi amor fue tan grande que yo predicaba, desde el primer año ya me veías predicando ahí en los camiones de la López Portillo, ¿no? Ujú. Y la banda así decía, este está loco, ahora ya resulta que ya viene aleluya, ¿no? Pero no era yo, era el Espíritu Santo Sí. el que me impulsó. O sea, realmente dice que en él pone el querer como el hacer. Yo hasta luego me sorprendía, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Pero no, mi conciencia no lo sabía, pero el Ruach me llevaba, o el Espíritu me llevaba a predicar la palabra.
Y o sea, mi enfoque fue empezar evangelísticamente, o sea, la música la dejé a un lado, y empecé a evangelizar en los camiones, en las plazas. Primero fueron camiones, luego fueron plazas, después ya pues el espíritu me empezó a mover a otros lados, ¿verdad? Me fui a Oaxaca, prediqué en Oaxaca, prediqué en Chiapas. Fue un viaje que me hice ahí total, llevé mi mochila y me fui con la fe en Dios. Yo fui solo con la fe en el Creador. Porque cuando tú te aprendes a estar en la montaña, aprendes a tener soledad. Hay gente que dice, ay, ¿cómo vienes solo hasta acá? Pero ya cuando tú aprendes a tener conexión con Dios en la soledad, aprendes a fluir en la soledad. O sea, yo ya no necesitaba a alguien acá ni acá. Yo decía, yo voy a servir a Dios, a predicar. Y bueno, mi pastor lo sabía, ¿verdad? Ellos oraban por mí, pero fueron viajes que yo me aventé bueno, fui a Oaxaca, a Chiapas, a Guatemala, porque mi idea era congregarme en Guatemala también, vivir en Guatemala. Pero ahí, bueno, valió la pena porque prediqué en Guatemala, prediqué en los camiones de Guatemala. De hecho, Guatemala es un país donde tenemos que aprender el fervor que tienen allá por servir al Mesías. Desde que te subes a un camión, ves a alguien que te está predicando en Guatemala. Llegas a un mercado y hay predicadores en el mercado en Guatemala. Escuchas la radio y hay palabra de Dios en la radio en Guatemala. Guatemala realmente me dio una enseñanza de, de- de la gente que realmente está bien entregada. O sea, hay mucha gente entregada a Dios en Guatemala, cosa que en México falta mucho. Y Se tenía que decir y se dijo. gloria a Dios. Bueno, ya yo no sé por qué te estoy hablando de Guatemala. ¿Cuál era tu pregunta? Justamente de eso, de cómo es que empezaste a escribir o a hacer A música ya escribir rap. la música rara. Ay, yo no sé por qué me desenfoqué tanto. Bueno, te digo, o sea, fue por eso precisamente, fue que yo ya no quería repetir los errores de antes, caer en el ego, la altivez, la soberbia, la vanagloria, nada de eso, yo no quería nada de eso. Entonces yo dije, no, o sea, mi enfoque fue predicar, predicar, predicar. Por eso hablé de Guatemala, ¿no? Porque yo Ujú. predicaba, 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 pero en plazas, en camiones, donde se pudiera, predicaba. O sea, mi ministerio principal fue el evangelismo. Amén. Y ya después, pues, estuve mucho tiempo predicando, fui a Guatemala, Chiapas, viví un tiempo en Michoacán también. Y ahí todavía no rapeaba, pero predicaba. Ujú. En Michoacán fue que el Señor me hizo el llamado para pastorear hace aproximadamente 3 o 4 años. Nunca, no sé, no recuerdo bien el tiempo, si fueron 3 o 4 años, pero en Michoacán el Mesías me hizo el llamado a pastorear. Desde Guatemala ya me habían dicho cuál iba a ser mi ministerio. Un profeta ahí me dijo, mira, tú vas a viajar en México y vas a viajar en varios estados. Y bueno, me reveló mi ministerio, vaya. Entonces mi ministerio es sembrar iglesias o sea, mi ministerio no estar siempre fijo en un lugar, Sí, sí, sino sí, sí. levantar iglesias para el reino y para la gloria del Señor. Amén. Pero en Michoacán el Señor me hizo el llamado a pastorear. Pero el llamado no iba a ser en Michoacán, iba a ser acá en la Ciudad de México, en el Estado de México. Entonces ya empecé a pastorear aquí en el Estado de México, hace aproximadamente 4 años. Ok. ¿Y cómo fue ese llamado de parte de Dios? Ujú. ¿Y cómo es que decidiste obedecer la voz de Dios? Porque muchas de las veces Dios nos habla y nos pasa como Jonás. Veías Sí. esto, veías esto. Y uno, muchas de las veces, ¿serás tú Dios? Sí, de hecho, había un pastor en Michoacán, que yo era como, bueno, estábamos trabajando juntos, él quería que yo pastoreara con él, que Sí, 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 fuéramos sí. con pastor allá en Michoacán, pero él era de la iglesia unitaria, ¿no? De que solo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero yo, dentro de mi caminar que he seguido al Mesías, aprendes a que las denominaciones lo único que hacen es dividir el cuerpo. Entonces yo dije, aunque sea el nombre de Jesús y todo, pero al final de cuentas esto es división. Y dije, no, yo no, o sea, yo siempre he sido firme en mis convicciones. Y digo, si la Biblia dice que un cuerpo dividido no prevalece, las denominaciones lo que hacen es dividir el cuerpo. Entonces dije, no, o sea, por mucho que el pastor me diga que ahí, no. O sea, siempre mi estructura siempre ha sido la Biblia, ¿no? Si la Biblia dice, así lo hago, así dice. Entonces, yo no estoy de acuerdo en las denominaciones, de hecho no pertenezco a alguna denominación, gloria al Señor, pero ahí fue el llamado, ahí en Michoacán, Yahshua Cristo me hizo el llamado y me dio la visión cómo hacer las cosas. Sí, sí, Ajá, sí, sí. él es un,
el Dios te da visión qué hacer y cómo hacer, ¿no? Sí, Entonces, lo ah, mencionábamos ahorita justamente. Dios es un Dios de orden. de orden. Y yo le oré en cuestión de la decisión, porque yo le oré porque el pastor me decía, quédate en Michoacán. Él tenía su iglesia, ya tenía todo, o sea, yo pude haberle dicho, sí, ahí me quedo. Pero le dije, mira, aquí las decisiones no se hacen así, aquí es en oración. Y me metí en oración, en oración. A pesar de que en Michoacán, Dios me estaba usando mucho en Michoacán, porque predicamos en Paz, en la Plaza de Armas, que es el centro de Michoacán. Ahí en algunas iglesias de alrededor predicábamos, en Pátzcuaro llegamos a ir a Patzingán también. Y bueno, algunos lugares ahí predicando la palabra. Dios me estaba usando mucho ahí en la predicación en Pátzcuaro, pero en Michoacán, pero yo le oraba al Señor, le decía, Señor, muéstrame, y Él me hizo. O sea, él te habla a través de señales o visiones. Entonces me dio señales de venir a México. Y desde que vine a México llevo aquí como 3 años, que te digo, empecé a pastorear, 3 o 4 años que empecé a pastorear, y me hizo la encomienda o sea, te digo, desde que yo viajé en Michoacán y en otros estados, yo predicaba en las plazas centrales de los estados o de los municipios. Entonces, cuando ya yo vine a México, él me hizo sentir, tienes que ir a las plazas centrales de México. Entonces, empecé a ir al Zócalo y bueno, me establecí ahí en la Alameda Central, ahí fue donde, ahí cada 8 días ahí predico en lo que es Bellas Artes, la Alameda Central. Sí, 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 hemos Pero visto fue ahí una, algunos videos. fue una asignación que el Señor me hizo, una asignación. Y hay algo muy importante que acabas de decir y mencionar. Dios siempre cuando te da algo, te lo da completito. Él no nada más te da, haz esto y ya no. Cuando Dios habla, te habla cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, en dónde lo vas a hacer, con quiénes lo vas a hacer. Y hay algo muy importante que acabas de mencionar. Dios te da misión y visión. Exacto. Que muchas de las iglesias que hay hoy en día, lamentablemente, no tienen ni una misión ni una visión. Exacto, pues bueno, siempre el enfoque que el Señor me dio, como te digo, primer llamado fue evangelista, entonces de evangelista no he dejado de ser evangelista ni un año, todos los años he estado evangelizando, aunque vaya solo o vaya con gente, Sí, ¿no? sí, sí. Porque a veces la gente llega, a veces se va y he aprendido a caminar solo, ¿no? Cuando, y eso como que el Señor te va pasando por una escuela, un proceso, realmente te capacita Él para las asignaciones o para los ministerios. Él me capacitó, yo aprendí a estar solo, llegó momentos que yo me quedaba, recuerdo, yo viajé te digo, en Chiapas, yo me quedaba en los cerros con una casa de acampar, yo me subía a lugares que yo ni conocía, pero yo me subía a una montaña y me dormía, bajaba y a predicar, a servirle al Señor. Y yo viajé con casa de acampar, sé lo que es quedarse en los cerros, en lugares oscuros donde no hay nada, y luego la gente decía, pero ¿con quién vas? Con Dios, Dios va conmigo. Y muy bonita experiencia porque aprendes a confiar en Dios. Así como, pues sí, como Dios usaba en la antigüedad, la gente lo sacaba como a Abraham, ¿no? Le dijo, ve a Sí, la tierra y él no puso peros, él simplemente obedeció y no dijo, a ver, deja ver que me llevo un compa, un amigo, un hermano, una sí, hermana, sí, sí, no, o sí, sea, sí. es cuando Dios te habla, nada más obedece, sigue, sigue, sigue. Y pues fue muy bonita experiencia, me capacitó a predicar solo y acompañado. Pero es un ministerio porque si yo dependiera de la gente ya no evangelizaría, a eso me refiero. Sí, 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 sí. Porque a veces la gente, ay, hoy no puedo, entonces pues se apaga el fuego, ¿no? Se apaga. Pero gracias al Señor siempre me ha mantenido con esa llama encendida. Y de hecho ahí fue cuando, retomando eso, fue cuando volví a tomar la música rap y reggae. Cuando yo vine al Estado de México a pastorear, ya no predicaba en las plazas, me empecé a predicar en los camiones. Ok. Ajá. Bueno, ya predicaba desde antes con tambor, cuando me fui al sur ya predicaba con Sí, tambor, sí, sí, pero sí. dije, como que otra vez el Señor me dijo, mira, usa la música rap, reggae para los jóvenes, porque también vi que del lado oscuro ya estaban trabajando mucho, ¿no? Como que tanta música que está dañando a la juventud, tantos grupos seculares que se han levantado dañando al pueblo, y cómo Sí, el sí, enemigo sí. Satanás está usando la música para atacar. Ajá, entonces fue que nuevamente como que el Señor me hizo sentir en mi corazón, vuelve a cantar, vuelve a la música, vuelve a la música. Y gloria al Señor, pues volví a la música. Ahorita hace como 2, 3 años que empecé otra vez, saqué el primer disco me llamaba Uxiel Shin, porque pues Sí, cambié sí, el sí, nombre, sí. Uxiel Shin, solo que le puse Uxiel quiere decir Dios pues, es mi fortaleza. Y Shin es la letra hebrea que representa fuego, ¿no?
yo como que me relaciono mucho con el elemento fuego, ¿no? Como apasionado en la obra de Dios. Y Uziel porque Dios es el que me fortalece. Pero cambié el nombre porque como se escribe Uzzilshin, dije, va a haber gente que no me va a poder encontrar en internet. Sí, 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 sí. Entonces dije, voy a cambiarme el nombre. De hecho, creo que fue este año que lo cambié al Talmid. El Talmid. ¿Y qué significa el Talmid? El Talmid quiere decir el discípulo. Ok. Ajá, discípulo. Es que Yeshua, bueno, yo le hablo como su nombre original, Yeshua. Él no tuvo apóstoles. Muchos dirán, sí, apóstoles. No, él tenía sus talmidim, eran sus 12 talmidim, que eran los que tenía Yeshua. Entonces, de hecho, en Mateo capítulo 28, 19 dice, vayan y hagan talmidim a todas las naciones. Entonces yo siempre me he considerado, más que pastor, evangelista, que cantante, me considero un discípulo de Yeshua, porque trato de seguir sus pisadas. Así es, y es muy importante lo que acabas de decir, y lo dice Dios. Bueno, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicándoles y bautizándolos. Pero hay algo muy importante de ese versículo. Muchas de las veces pensamos y queremos, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, queremos y utilizamos ese versículo para justamente, y vámonos a las naciones, ¿no? Vámonos a El Salvador, como decías, ¿no? A Guatemala, vámonos a Colombia, vamos a las naciones. Muchas de las veces, y es muy triste decirlo, queremos salir a las naciones sin antes haber hecho discípulos. No vamos tan lejos. No hablemos de México. No hablemos de Naucalpan. No hablemos de en tu iglesia. En tu misma casa o en tu misma colonia. Sí, exacto. Sí, realmente el ministerio de los de los Talmidim en Hechos capítulo 1 y 2 dice que primero era en Jerusalén. Gloria al Señor. Realmente es importante que el que predica primero predique en su colonia, en su estado, en su municipio, que ya hayan dicho, ya que hay un loco predicando, ya te conocen como el loco de tu colonia, ahora ya el loco de allá. Exacto, porque así a mí me veían como el loco de ahí, ¿no? Sí. Yo sacaba mi bocina y mucha gente ahí me ve como loco en mi colonia, ¿no? Pero pues soy loco para Yeshua, ¿no? Sí. Y también en la calle muchos me consideran loco, pero yo empecé en mi colonia, yo empecé a predicar, porque eso siempre mi pastor me dijo, primero es en tu casa, en tu colonia, o sea, él me mostraba, primero es por secciones, vaya, no vas a ir hasta el otro mundo cuando tu mundo todavía no aquí, sí. Exacto, entonces él me decía, primero aquí, acá, y yo eso me quedó grabado. Entonces yo antes de ir a Guatemala y todo, yo primero prediqué en el Estado de México, Tultitlán, y realmente pues ahí fue toda la López Portillo, Abaca, Tultitlán, Coacalco, hasta Portlane, por Cuautitlán Izcalli, por todas esas zonas, ahí me veías con mi tambor. Ahí me decían el niño del tambor porque me veía más chavo. Sí. Y es que es importante recalcarlo, porque muchas de las veces te digo, queremos salir a evangelizar, pero no empezamos ni siquiera por la casa, no empezamos ni siquiera con la familia en la colonia. Entonces es muy importante, antes de salir a ser discípulos en las naciones, empieza por tu casa. De hecho, México es una nación bien grande. Realmente, cuando yo me fui a Guatemala, yo no fui con la intención de levantar un ministerio como tal en Guatemala. Te digo, como yo conocía a Dios en la montaña, yo no quería una iglesia pomposa, una iglesia lujosa, no quería un gran templo, no quería yo que fuera de... O sea, yo no buscaba un lugar que materialmente estuviera bonito. Mi anhelo era estar en una iglesia que fuera tal vez en una montañita, de la minita, donde hubiera gente humilde. Ese era mi anhelo, ¿no? O sea, porque, pues te digo, yo hasta me vestía con guaraches y todo, realmente mi forma de cambiar, mi percepción cambió y todo, ¿no? O sea, y esa era mi intención, yo decía, pues Yeshua era humilde, yo quiero convivir con gente humilde, yo quiero estar en un lugar donde la gente no sea tan altiva, tan soberbia, tan maliciosa. Entonces yo me imaginé, dije, Guatemala, pues ahí hay aldeas, mucho cristianismo y todo, y bueno, me sirvió ir a Guatemala, era parte del plan también, porque aprendí cosas que no, si no hubiera ido, no hubiera aprendido. Entonces, fui a Guatemala, pero yo fui con la idea de quedarme a vivir en una iglesia, a congregarme en Guatemala, a vivir en Guatemala. O sea, ¿por qué? Porque cuando yo empecé a ir al monte, me gustó más es la conexión de la naturaleza. Yo prefería una montaña, unos ríos, que una ciudad. ¿Sí me entiendes? Entonces yo decía, yo quiero una iglesia en una aldea. Yo ya no toleraba tanta maldad en la ciudad. Yo decía, ya no quiero. ¿Sí me entiendes? Tanto estrés, tanto materialismo, tanta modernidad.
Ya decía, ya no quiero saber de la ciudad. Entonces me quise ir a Guatemala y bueno, ahí estuvimos conviviendo un rato. Ahí hubo un hermano que me dio hospedaje, se llama Elías, porque Yeshua, él acomoda todo cuando llegas a un lugar. Sí, Y sí, sí, me sí. dieron hospedaje el hermano Elías, chaparrito, pero con un corazón lleno de amor, porque me recibió en su casa, ni me conocía, era la primera vez que me veía y me dice, vente a mi casa. Yo digo, fue Dios, ¿no? Que tocó su Sí, sí, sí. corazón. Pero también estando yo en Guatemala, yo le pedía al Señor, Señor, revélame si quieres que me quede en Guatemala. Y estando ahí en Guatemala. Había una iglesia que hacían días de ayuno. De hecho, esa iglesia en Guatemala está en Quetzaltenango, Guatemala, si algún día van. Quetzaltenango es una iglesia que está en un cerrito, ahí pregunta, no recuerdo cómo se llama, pero es la única iglesia en el cerrito. Y ahí es una iglesia donde todos los días, 365 días del año hay oración y hay ayuno. La gente que quiere milagros sube a sus 3 días de ayuno y de oración. Muchos milagros hay en esa iglesia. Y ahí yo me metí a orar y ayunar 3 días de oración y ayuno. Yo le decía, Señor, revélame. Y bueno, me reveló, realmente me reveló y me dijo, yo te quiero allá afuera predicando. Dice yo, porque ahí me decían, tienes que quedarte 5 años aquí en estudio encerrado para que te llenes de la palabra y salgas como un pastor. Pero yo dije, no, yo ya estaba fluyendo en el evangelismo, entonces le pedí, Señor, revélame, revélame. Y ya me acuerdo que en esos días me subí a una combi y ahí iba un hermano que ya era cristiano y me dio una profecía ese hermano. Me dijo, mira, Dios te quiere en México. Así como viniste a Guatemala, vas a viajar en México, en distintos estados y vas a levantar la obra de Dios en México. Dios te quiere en México, no en Guatemala. Cuando me dijo eso, dije, gloria al Señor. O sea que sí pues sí, como que Te mis cae de ilusiones, golpe. como que Sí, mis sí, ilusiones, sí, sí, sí. como que dije, chale, Sí, sí, porque yo anhelaba estar en Guatemala y dije, yo quiero Guatemala, porque pues yo decía, pues ya hay más cristianos, todo mejor, ¿no? Pero me dice, Dios te necesita en México. Y me dijo, vas a viajar en México y vas a levantar iglesias en México. Así me dio claro mi ministerio. Tu ministerio no va a estar en un solo lugar. Dice, así como viniste a Guatemala, así vas a viajar en distintos lugares en México. Con tu mochila y todo vas a estar predicando en distintos lugares. Y eso fue lo que sucedió. Sí, sí, Y sí, hasta la sí. fecha, entonces esa fue una revelación profética para mí, porque pues me dio visión y me dio percepción, que también mi ministerio no es solo evangelístico, sino es levantar congregaciones para el reino y para la gloria del Señor. Hay algo súper importante que nuestros planes no son los de Dios y los planes de Dios no son nuestros planes. Muchas de las veces nosotros podemos decir, Dios, vamos a hacer esto, pero no, es al revés. Dios te dice, vamos a hacer Sí. esto, Aunque te digo, ese viaje a Guatemala, sé que a lo mejor iba con una idea diferente, pero te deja pero algo. yo creo que él permitió y yo siento que Sí, hasta él mismo me llevó y él mismo preparó todo porque también él quería que yo aprendiera sí, cosas que sí, sí. yo tenía equivocadas, la percepción del cristianismo también en Guatemala. Ajá, también hubo cosas que yo aprendí de las iglesias. O sea, cuando tú caminas, como por ejemplo el apóstol Pablo viajaba de lugar en lugar, pero cuando tú ya viajas y conoces distintas iglesias, conoces distintas denominaciones, es un buen aprendizaje, que si tú siempre estás en una ciudad, no conoces nada, pero cuando empiezas a viajar te das cuenta cómo está el cristianismo en Guatemala, en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en distintos lados, en Puebla, así vas viendo cómo es el cristianismo y vas aprendiendo, realmente es una escuela, también el viajar, Sí, sí, sí. se aprende mucho, los viajeros aprenden mucho. Y es importante decirlo. Por más denominaciones que conozcamos y que haya que visitamos, Dios nos dice algo muy importante: toma lo bueno y desecha lo malo. Muchas de las veces y esto es importante decirlo, porque muchas de las veces nos invitan a iglesias, ya sea a predicar, muchas de las veces nos invitan, pues vamos a una fiesta, a una reunión que se está organizando, pero es importante tener en claro eso, tomar siempre lo bueno, desechar lo malo, y lo más importante de todo esto es escudriñarlo por la palabra, con la Amén. palabra. Sí, lo que sí es siempre, de hecho, tener la guía, dice Salmo 119, ¿verdad? 105 lámparas a mis pies tu palabra. Entonces, en el Sí, sí, caminar sí. con el Mesías te puedes encontrar tantas denominaciones, tantos tipos de que te dicen, esta es la iglesia verdadera o esta es la Muchas verdadera, religiones muchas también, sí, religiones. sí, sí. Pero lo que he tenido claro que a mí me han hablado de personas que dicen, yo soy filósofo, yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy super profeta y todo, pero
No hay palabra profética más segura que la escritura, amén. Es lo que he aprendido. O sea, que tu guía nunca sea lo que te diga un profeta, ni lo que te diga un apóstol, ni lo que te diga un pastor, ni lo que te diga un evangelista, sino lo que te diga la palabra de Sí. Dios. Entonces, cuando tu guía es la palabra de Dios, muchas veces hasta vas a salir de las sectas, vas a salir de las denominaciones y de muchas cosas, pero tu guía tiene que ser, por eso dice que el Ruach, el Espíritu, te guía a toda verdad. Sí, sí, sí. Amén, el Espíritu Santo, hay que llenarse del Espíritu y Él y bueno, luego yo no entiendo por qué algunos siguen en sectas, denominación, tantas cosas. ¿Será que el espíritu no se los revela? No sé qué pasa, ¿verdad? Pero Justamente yo hace tiempo me hacía esa pregunta y yo lo vi de esta manera y chance y a alguien le puede servir. Cuando estás metido ahí, carnal, no te das cuenta de las cosas. Por más que sean las famosas iglesias de la prosperidad, ¿no? Donde te piden y que trae tu diezmo al alfolí, ¿no? No te das cuenta. Pero empiezas, y otra cosa también, porque el enemigo utiliza todo eso, y lo que bien mencionas, las denominaciones dividen, eso es importante, porque muchas de las veces, en vez de tomar a la palabra de Dios como el centro de todo, la guía, que eso es el manual de vida, tomamos lo que el hombre dice. Y muchas de las veces hay iglesias donde se convierten únicamente iglesias emocionalistas, iglesias que hablan del evangelio de la prosperidad. Entonces, estás metido en eso y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque te acomides, te vuelves huevón. No hay otra palabra más que decirla, te vuelves huevón, no escudriñas la palabra, no lees la palabra y te quedas con lo que te dice el pastor, el profeta, el apóstol, que muchas de las veces, y en la misma Biblia lo dice, son ovejas, no son lobos disfrazados de ovejas. Entonces, estando tú, estás ahí, no te das cuenta de las cosas, pero empiezas a escudriñar la Biblia, empiezas a buscar más de Dios. Las vendas, lo que dices que pasó contigo, ¿no? Lo que Dios permitió contigo. Las máscaras, las vendas se te van cayendo y te vas dando cuenta muchas de las cosas que se hacen y son cosas que lamentablemente están mal. si es que dice ahí la palabra, clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes, amén, y ocultas. Entonces, cuando tú clamas realmente la sabiduría de Yahweh, Él te la va a dar. Muchas veces la gente tiene miedo a la sabiduría y al conocimiento. El conocimiento y la sabiduría quita vendas. Sí. Cuando no hay conocimiento ni hay sabiduría, no, las vendas siguen. Entonces la gente tiene miedo a la sabiduría y muchas veces las mismas denominaciones han hecho que la gente tenga miedo a la sabiduría y los cuadran, vaya, como diciendo, esta es la verdad Sí, y sí, solo sí. aquí te cuadra. Por ejemplo, yo creí mucho tiempo en el nombre de Jesús y en el nombre de Cristo, ¿no? También ese es otro tema, ¿no? Que durante mi caminar he aprendido que siempre la máxima autoridad no es lo que me digan los hombres, sino lo que dice la escritura. ¿Eh? Por eso dice Yeshua, escudriñar las escrituras. ¿Dónde está la máxima verdad? En las escrituras. Amén. Entonces, también eso fue algo que yo vivía en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. ¿No? Ahorita, pues algunos le llaman que son los mesiánicos que están poniendo de moda y todo, ¿no? Hay gente que le llama así. Sin embargo, yo también no me considero mesiánico porque es caer también en las sectas. O sea, o dividir el cuerpo en las denominaciones, perdón. Pero lo importante es que uno conozca, por eso dijo, escudriñar las escrituras. Escudriñar no es leerlo por encima, es profundizar cuál es el origen de las palabras, qué significan, amén. Ir a la verdad, porque ahorita en estos últimos tiempos, dice el profeta Sofonías, dice que se va a revelar el nombre a su pueblo, o sea, él va a revelar su nombre, gloria al Señor. Y muchos dicen, pero yo siempre lo conocí como Jesús, como Jehová. Le digo, sí, si tú vas al mercado y solo hay tenis blancos y amarillos, es lo que puedes comprar y es lo único que conoces. Y eso también pasó conmigo. Yo solo conocía mi Biblia Reina Valera, ¿no? Que era la que predicaba. Yo prediqué Jesús Jehová muchos años. Gloria al Señor. Sin embargo, eso era lo que había en el mercado. En los institutos de teología, eso era lo que me enseñaban. Bueno, llegué a ir también al Museo Maná de la Biblia. También en ese museo también dan clases y yo llegué a ir y también decían Jesús y Jehová. Yo decía, bueno, pues si ellos lo dicen, pero con el tiempo, gracias a la tecnología, el conocimiento real se está manifestando, se está abriendo a la gente. Entonces, él me mostró que siempre dijo el Mesías, yo soy la verdad. Nunca dijo yo soy la mentira, soy algo que me parezco a la verdad. Él dijo, yo soy la verdad.
Emet es en hebreo verdad, que quiere decir, Yeshua dijo, yo soy la verdad. Entonces yo entendí, Jesús no tiene ni un significado. Yeshua sí tiene un significado, que si Yahweh es salvación, es el nombre real del Mesías. Entonces es bien importante que en estos tiempos, y ya hay muchas congregaciones que ya lo están, eh, vaya, que ya lo están captando, ya se les está revelando que su nombre del Mesías es Yeshua. Si uno va a Israel, oye, ¿quién murió en el Calvario? Jesús, van a decir, Yeshua, a Yeshua en hebreo, amén. En el hebreo hay mucha sabiduría, hablando de la sabiduría del conocimiento, ¿no? Entonces realmente no son las denominaciones, no son las sectas, sino es el conocimiento. Dice, el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No, no les hablo yo de denominaciones, no les hablo de que se vuelvan mesiánicos, no les hablo que tampoco sean, que se vuelvan judíos, solo les hablo que estudien la escritura. Eso es lo importante, Amén. el no dejarse guiar por lo que la gente te diga. Volvemos a lo mismo, muchas de las veces llegamos a un lugar y somos de las personas que únicamente abrimos la Biblia los días domingos o los días en los que nos reunimos. Entonces, todo escudriñémoslo con la palabra de Dios, que es el Realmente manual de el vida. estudio es bien importante y es que el estudio, cuando tú estudias, las barreras se tienen que romper, porque a veces pensamos que solo mi Reina Valera tiene la verdad. Y es que es mi Reina Valera y aquí dice Jehová y dice Jesús. Pero sin embargo, recordemos, la Reina Valera pues ya pasó por traducciones, ya se modificó. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando yo algún día le pedía revelación al Señor, Señor, yo quiero sabiduría, porque tu palabra dice que tú la das, la sabiduría. Y Él me mostraba, estudia hebreo. Él me decía, estudia hebreo, estudia hebreo. Y sí es cierto, en el hebreo hay muchas cosas que si tú nada más lo lees en español, nunca te vas a enterar que el Mesías no es el alfa y omega, como algunos piensan también. Yo también pensé mucho tiempo que él es el alfa y el omega, ¿no? En hebreo es Aleph, Tab, y cada letra tiene un significado. Eh, por ejemplo, en la escritura original, en vez de en Génesis 1 no dice Dios, dice Elohim, dioses. Ay, ¿cómo que dioses? Pues si me han dicho que Dios, Elohim, creadores. Ay, ¿cómo que los creadores? Entonces, cuando tú ya empiezas a estudiarlo desde la perspectiva hebrea, cambia mucho cosa. La fe, en hebreo es emuná, la fe, la emuná cambia desde tu percepción desde que lo ves desde una perspectiva hebrea también. Entonces, yo hace tiempo empecé a estudiar hebreo, empecé con maestros que me enseñaban hebreo a través del internet. Y bueno, no conozco el 100% el hebreo, pero sé que trato de estarlo estudiando porque sé que ahí es donde hay mucho conocimiento, hay mucha verdad. Eh, por ejemplo, se dice que a Eva era, ¿qué? La costilla de Adán. Sin embargo, no, en el hebreo no es costilla, es costado. Entonces hay cosas que están mal interpretadas desde la versión Reina Valera, ¿no? Esas son unas cuantas, pero hay muchas cosas que cambian desde la perspectiva hebrea. Entonces, durante mi caminar en el Señor he aprendido muchas cosas. No te digo que siempre le dije por su nombre, ¿no? Ni tampoco te digo que conocí el hebreo desde el inicio, no, sino es un caminar donde vas aprendiendo y dice Yeshua, te va llevando de gloria en gloria. Y entonces esa gloria es su palabra, su sabiduría, su unción, todo. Él te va llevando de victoria en victoria, pero sí en estos tiempos es importante que el pueblo vuelva a nombrar el nombre real de Yeshua, porque Yeshua no es un nombre que te viene diciendo una denominación, ni que te dicen los judíos, ni los pentecostés, ni nada. Es un nombre real, es el nombre verdadero del Mesías, porque el Mesías no era griego, él nació en Israel, amén. Él hablaba hebreo, estudiaba la Torá en las sinagogas en hebreo. Sí, 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 Amén. sí. Entonces siempre, pues yo le aconsejo a la gente que me esté viendo, si alguien realmente quiere crecer en sabiduría y en hacer la voluntad del Señor, porque esa es su voluntad, que crezcamos en sabiduría. Hay que estudiar hebreo y hay que volver a las raíces bíblicas, a las raíces de la Torá, de la Tanakh, del Brit Hadashah, porque también no se dice Nuevo Testamento, se dice Brit Hadashah, Nuevo Pacto. Entonces hay muchas cosas que con el caminar pues uno va entendiendo y hay que volver, realmente hay que volver, porque toda persona que predica, toda persona que canta, toda persona que dice yo agarro el micrófono y voy a cantar al Señor, pero si no está diciendo bien los nombres, si está diciendo algo que no es verdad,
O sea, somos responsables. Somos responsables de hablar verdad. Allá, por ejemplo, en la Alameda me dicen, ay, es que tú ya te crees muy mesiánico y que no sé. No, yo no me creo mesiánico. Yo soy discípulo de Yeshua y nada más. Amén. Eh, pero la gente piensa que lo hace uno por egoísmo y nada. No, yo lo hago por responsabilidad, porque soy responsable ante Yeshua de hablar la verdad. Amén. Sí. Amén. Sí. Entonces, soy responsable de hablar verdad. Somos cualquier persona que predica o que canta, hasta los que cantan, antes de cantar, porque es bien delicado, por eso tomar un micrófono es bien delicado, tomar un micrófono y decir, ay, voy a cantar el alabanza o voy a predicar, ¿no? Es delicado porque de cada palabra vamos a dar cuentas. Sí. Y los maestros, los predicadores, los pastores, los evangelistas, los profetas, cualquier ministerio tiene que, primero, escudriñar bien la verdad. Sí. Amén. Entonces sí es algo importante que yo creo que en estos tiempos tenemos que meternos más a seguir estudie la palabra para hablar verdad, porque pues sí, lastimosamente hay muchos pastores, hay muchos predicadores, hay muchos evangelistas que saben que ya su nombre es Yeshua, ya lo saben, pero siguen diciendo Jesús. Entonces, pues, dice la palabra, pasará por alto los tiempos de la ignorancia el Señor. Cuando todavía no sabían, pasará por alto. Pero cuando ya se conoce la verdad, ya no podemos ocultarla. Sí, sí, sí. Y volvemos a lo mismo. Es importante que no te quedes con lo que te diga la gente. Escudriña tú la palabra de Dios. Porque volvemos a lo mismo. El pastor te puede decir, el profeta te puede decir, el apóstol te puede decir. Pero si tú no escudriñas la palabra de Dios, no tiene caso. Eso Tienes que ser es tú el que eso se llama autodidacta. Que el pueblo también se vuelva autodidacta, porque a veces solamente nos comemos lo que nos ponen en la mesa. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, yo les recomiendo no sea así. Ustedes vuélvanse autodidacta. ¿Qué es eso? Ustedes mismos traten de alimentarse, ustedes mismos busquen la sabiduría, ustedes mismos clamen. No nada más estén esperando a que, ay, lo que me digan y eso es verdad. Sí, sí, sí. Uno No, tiene no, no, que no. Buscar de Dios y buscar. buscarlo y escudriñarlo. Si es importante estudiar, obviamente sí, hazlo. Y si tienes duda de algo, obviamente escudriñalo bajo la palabra, pregúntale a Dios, igual tú métete en oración con Dios para que Dios te revele a ti, porque la verdad es que lo podemos ver en la Biblia. Estamos en tiempos finales. eh, Vemos en Mateo que dice que se levantarán muchas señales, habrá rumores de guerra, hambres, pestes, terremotos, inundaciones, todo eso ya se está viviendo hoy en día en estos tiempos actuales. Vendrán muchos lobos disfrazados de ovejas, te van a platicar, te van a decir que Cristo salva, pero por otra cosa, en otro lado, son peores que una persona que no conoce de Dios. Entonces sí es importante que escudriñemos la palabra, leámosla y que estudiemos también y que le Amén, sí, pidamos a Dios que nos revele. dice que esa es la palabra profética más segura, la palabra, más que, bueno, que confiar en denominaciones, Profetas, en pastores, profetas, pastores, en sí, sí, maestros, sí. en todo, primero en la palabra, porque esa es la palabra la que nos guía. De hecho, es la máxima autoridad en todo, ¿no? Porque Sí, 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 sí. sin palabra no habría religiones, no habría iglesias, no habría nada. Entonces, la autoridad es la palabra. Amén. Entonces, cuando Yeshua dijo, vayan y hagan discípulos, hagan gente que estudie. Sí. Amén. Realmente hay mucho, tenemos que estudiar mucho. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos aún dice la palabra, muchos seguirán sus disoluciones. Ahorita hay iglesias llenas de gente, donde hay doctrina que no es real, que no es la más correcta. Y pueden decir, ay, pero es que hay 1000 en la iglesia, hay que tener cuidado. No siempre donde hay 1000 tienen la doctrina más correcta. Sí. Gloria al Señor. Hay mucha gente que eso es lo que le llama la atención. Ay, pero mira, es que esta ¿Cómo iglesia se está en llena? México, ya tiene en México y tiene en España y tiene en Brasil y tiene sí, pero si no hay una doctrina correcta, Sí, de nada sirve tanta multitud. Por eso dice, muchos seguirán sus disoluciones. Y a la gente eso es lo que le gusta, el emocionalismo. Y aunque estén en la mentira, no le importa. Si están emocionados, dice, ah, pero es que jala 1000 personas, 2000, 5000, 20,000. Sí, pero al final, si no hay nombre correcto, si no hay doctrina correcta, está tremendo. Por eso hay que tener cuidado. eh, los que cantan, ¿verdad? Los que cantan también rap, cantan reggae, todo lo que cantan música urbana. No solamente es como escribir un rap secular, aquí primero hay que estudiar la palabra, hay que saber significados de lo que estamos hablando
realmente hay que tratar de escudriñar para que cuando uno agarre un micrófono, los raperos y todo, hay que hable palabra de Dios. Amén. Se hable palabra de Yeshua, se hable palabra del cielo, pero hay que escudriñar. ¿Por qué? Porque si yo digo una mentira, ya van a creer la otra. Y ya si yo te digo una mentira, si yo te digo alfa y omega, tú vas a repetir alfa y omega. Y así, alfa y omega, alfa y omega. Y tú vas a decir, pues él es alfa y omega. Y si es verdad que es el alfa y omega. Cuando tú tienes esa labor o tienes ese mandato de discipular a la gente, de ser pastor, de ser profeta, de ser apóstol, de llevar la palabra, es muy importante el escudriñarla, pero de igual manera, cuando tú la recibes, cuando tú vas a una iglesia, cuando tú eres congregante, es de igual manera muy importante el escudriñar la palabra. Sí, la verdad que sí, y es bonito, ¿verdad? Fíjate que dentro del cristianismo no tenemos una disciplina muy profunda, bueno, yo no me considero cristiano como tal, ¿no? Porque Yeshua nunca dijo hagan cristiano, dijo vayan y hagan discípulo, entonces me considero un discípulo de Gloria al Señor. Entonces, como su discípulo, yo fui cristiano mucho tiempo, ¿verdad? Como tal, y dentro del cristianismo estudiaba, pero cada día que había culto, o si decían, vente el miércoles a estudiar 1 hora la palabra. Pero cuando empecé a estudiar más profundo, me di cuenta, por ejemplo, el pueblo judío realmente eh, hay muchas cosas buenas que tomar de ellos. Yo no sabía, pero empecé a investigar y ¿cuántas horas estudiaban diario la Torá los judíos? 8 horas diarias. 8 horas diarias estudiando la palabra. Nosotros 10 minutos y ya nos cansábamos y nos queremos dormir. Gloria al Señor. Entonces sí es importante quemarnos la pestaña, realmente mucho conocimiento. Y fíjate que el nombre de Yeshua en los países de Sudamérica ya muchos ya lo están diciendo. O sea, muchos que le decían Cristo, Jesús, Jehová, ya muchos ya están predicando el nombre correcto del Mesías. Y bueno, ya mucha gente está volviendo a las raíces hebreas. Es que volverte a las raíces hebreas no es que te vuelves judío literalmente. Gloria al Señor. Aunque sí somos pueblo de Israel, gloria al Señor, pero no somos judíos de carne, pero Yeshua nos injertó a ese pueblo, al pueblo de Israel. Y entonces ahí dice, ahí es donde es la tierra donde fluye la leche y la miel. Amén. Ahí hay mucho conocimiento. Y, y bueno, pues dentro del caminar eso es algo que he aprendido. Que hay que estudiar, escudriñar la palabra. Así es, Dios nos enseña y nos pasa por procesos justamente. Sí. Dios es fiel, Dios la verdad es que lo dice su palabra, una hoja de un árbol no cae si es que Él nos lo permite. Dios ya nos tenía predestinados desde antes de la creación del mundo y Él ya sabía qué es lo que iba a suceder con todos y cada uno de nosotros. Bien, me gustaría también, carnal, Sí, bro. Que nos contaras un poco más de lo que haces actualmente. Parte de lo que tienes el llamado de pastor, parte de lo que también haces es que conduces un programa en una radio que es justamente la radio cristiana, pero de igual manera me lo comentabas afuera de cámara. Dios te da la oportunidad de compartir en un anexo. Cuéntanos, primeramente, cada cuándo compartes en el anexo, cómo es que llegaste a ese lugar y en dónde se encuentra también por si alguien necesita apoyo. Amén. Sí, en estos tiempos he estado yendo a discipular precisamente en un anexo que está en Texcoco, Ok, bueno, en las orillas de Texcoco, se llama Centro de Rehabilitación Pescadores de Hombres Yeshua, y bueno, está en la carretera federal México-Veracruz, kilómetro 29, Colonia San Joaquín, Texcoco. ok. Ahí, Sí, se escucha retirado. sí. Bueno, pero si hay alguien que nos está viendo que es de por ahí, Sí, pues sí, sí, si le tienen queda alguna cerca, sí, persona sí, con sí. problemas de adicción, de alcoholismo, pues lo pueden llevar a este centro de rehabilitación. Ok, Ajá. Pescadores de Hombres, así lo pueden encontrar en Facebook. ok. ¿Cada cuándo van? Bueno, ahí yo predico los lunes, los miércoles y jueves ahí Ok, en el anexo. ok. Sí, ¿Cómo es que llegas a este lugar justamente, carnal? sí, pues Yeshua pone las conexiones, ¿no? Conoces a una persona, otra, y pues se hace una red, vaya, y él te va encaminando. O sea, así obra muchas veces, Sí, sí, así sí, sí. es el Señor, ¿no? Yo pues no empecé a predicar en este anexo, he predicado en otros cuantos más,
Pero como te hablaba hace rato, Sí, el Señor es un Dios de asignaciones, Él así te es. asigna y no todos están llamados a predicar en los anexos, ni todos a predicar en las calles, ni todos en las camiones, sino que Él asigna a cada persona en distintos lugares. Así es, sí. Dios nos da, lo volvemos a repetir, Dios nos da el cómo, el por qué, cómo y cuándo hacerlo. La verdad es que Dios nunca se equivoca. Sí, realmente antes, yo siento que Él te va llevando de menos a más, Así porque es. yo antes predicaba en anexos con menos anexados, con poquitos, y a veces se me han cerrado puertas en algunos anexos, porque a veces no les gusta la palabra a los mismos padrinos, así, pero si se cierra una puerta, Él abre otra, pero siempre, bueno, llevo algunos años ya predicando en anexos y también, pues sí, el Señor pues, te usa, vaya, para llevar esa palabra. Y también esa fue una palabra profética que me dieron en la Marcha de Gloria el año 2024. El año Ujú. pasado que participé en la Marcha de Gloria, yo ya predicaba en anexos, pero hubo una palabra profética que llegó un hermano y me dijo, Dios, Yahweh me dice así que te va a usar con los jóvenes, dice, con los jóvenes va a ser, Él te va a poner muchos jóvenes. Pero esa profecía también ya la tengo desde Michoacán, o sea, siempre, como que siempre ha habido un encarrilado a los jóvenes. Sí, Yo sí, sí, creo por sí. lo mismo que viví, por mi testimonio también, pues ahí Yahshua me puso ahí. Entonces, también yo doy gracias al Señor por mi pasado, aunque fue duro, aunque lloré, aunque cometí muchos errores. Doy gracias porque si yo no hubiera pasado por esa oscuridad, yo no comprendería a la gente. Así es. La verdad es que Dios nunca se Si equivoca. no, no se equivoca. Bueno, ya nos comentabas justamente cómo es que Dios te ha permitido predicar en los anexos. La verdad es que, lo vuelvo a repetir, los planes de Dios siempre son perfectos. Él nunca se equivoca y Él nos permite pasar procesos, nos permite vivir experiencias, nos lleva a lugares donde muchas de las veces ni los imaginamos, porque así son sus planes. Algo que también te comentaba y platicábamos detrás de cámaras es que Dios te ha dado la oportunidad también de ser locutor, de tener un programa, y lo mencionábamos hace unos minutos en la radio cristiana. Cuéntanos cómo es que se da esa oportunidad, qué es, cada cuándo se transmite el programa que tienes ahí y de qué trata justamente. Sí, amén. Pues, como lo has comentado, Yahweh, Él me dio la oportunidad de estar ahí. Eh, Esa fue una respuesta a algunas oraciones que yo le hice al Señor hace tiempo. Yo le decía, Señor, dame la oportunidad de participar en un programa de radio, ¿no? Y yo tengo una lista ahí una lista así de cosas que yo le pido al Señor y una de ellas era que me abriera puertas en una radio y así lo hizo el Señor. Te digo, Él obra a través de conexiones a través de hermanos, ¿verdad? Él te Sí, conecta, sí, te sí, sí. pone a la gente en el momento preciso, en el lugar preciso, todo Él lo acomoda. Entonces, yo le había orado al Señor y te platico cómo fue brevemente, ¿va? Hay un hermano que se llama Víctor Mora, él Ujú. tiene un programa de radio por internet y él hizo un evento en la Alameda Central. Entonces él me invitó, me dijo, ve a predicar a la Alameda Central. Y yo fui, ¿no? Eh, ese día ya acabó el evento, predicamos y me dijo, ya me voy. Le dije, pues si quieres te echo un rayo a tu casa. Le eché un rayo a su casa. Y ahí platicando me dice, oye, ¿qué crees que tengo una hermana que tiene un programa en la radio cristiana y te gustaría participar? Como él sabe que canto y que Sí, sí, sí. ya también he estado en su programa de Víctor Mora, entonces le dije, bueno, le digo, si hay chance, pues sí. O sea, yo no se lo pedí ni nada, sino que él solito me dijo, ¿quieres participar? Dije, bueno, vamos. Y ya fui a aquel con la hermana Priscila, es una hermana que tiene programa ahí en la radio cristiana y ya, pues ese día me entrevistó y todo y el espíritu le hizo sentir a ella que si yo quería tener un programa ahí en la radio, entonces me dijo, eh, me dice, me hace sentir que, ¿por qué no tienes un programa aquí en la radio? Me dice, y me presentó con uno de los encargados de ahí, ¿no? Me dijo, y ya platiqué con él, me dice, ¿te interesa tener un programa? Pues a mí me cayó como balde de agua fría, porque yo ni siquiera, yo no lo imaginaba, así que así de repente me iba a salir esa oportunidad. Y dije, bueno, sí, pues le dije, sí, claro que sí, ahora sí que siempre para la obra del Señor estoy dispuesto. Y servirle al Señor siempre ha sido un deleite para mí, porque sé mi propósito, que mi vida en la tierra no es para desperdiciar mi tiempo, sino es para servirle al Señor. Entonces dije, accedí y desde ahí empezó mi programa, el Talmud. Me dijeron, ¿cómo quieres que se llame? Dije,
pues igual como mi nombre de cantante, el Talmid. Y ha sido de bendición, ¿no? Cierto, mi enfoque es hablar mucho acerca de precisamente de la escritura de las raíces hebreas, que profundizar un poco más, y también en la guerra espiritual, porque son temas, la guerra espiritual también está muy fuerte realmente en México, y a veces como que decía el apóstol Pablo, no ignoremos las maquinaciones de vuestro adversario, el diablo, ¿no? Porque anda como león rugiente. Entonces, hay una lucha muy fuerte Sí, donde sí. a veces como pueblo estamos medio adormilados o ignoramos un poco acerca de esos temas. Entonces, ahorita como yo tomé algunas clases antes de la guerra espiritual, he tomado clases y pues lo que he recibido también lo doy, ¿no? Para la, Sí, sí, para sí, la sí. gente realmente. De hecho, ahorita estoy por iniciar un proyecto de un ministerio de guerra espiritual también. Pero ahorita pues estamos hablando también mucho guerra espiritual y raíces hebreas en la radio cristiana. Ok. Cuéntanos qué día se transmite este programa. Son los días martes a las 12 p.m. Por medio de la radio cristiana. Lo pueden buscar en Facebook, en YouTube, Sí, sí, sí. en el Entonces internet. ahí por si quieren buscar el programa El Talmid en la radio cristiana. También aquí estaremos dejando el nombre y la radio en la que se transmite todos los martes Martes a las a 12 las p.m. 12 p.m. Sí, Ok, claro, sí. bien. Hay algo que mencionabas también, carnal, y es justamente lo que Dios permite y hace. Eh, el poder evangelizar a través del rap. En tu canal justamente de YouTube has subido canciones justamente con un enfoque hacia la juventud, un mensaje para que pueda ser de bendición. Eh, ¿Cómo es que Dios, ya nos decías que volviste a hacer rap porque Dios te lo puso en el corazón, pero el escribir cada una de esas letras, eh, las melodías de igual manera, ¿cómo es que Dios pone eso en ti? Sí, como te digo, yo dejé la música, pero nuevamente nació ese entusiasmo de escribir. No tanto para mí, sino para llevar sanidad a la gente, o que la gente escuchara de Yeshua, escuchara la palabra. Entonces empecé a darme cuenta del poder que tiene la música, o sea, realmente tiene un poder bien grande. La música tiene capacidad de cambiar sociedad, tiene capacidad de cambiar la mentalidad de la gente, o sea, el poder espiritual que tiene la música es impresionante. Entonces yo dije, bueno, lo voy a retomar otra vez. Y empecé el de Uxiel Shin, el libro, el disco que saqué de Uxiel Shin. Todavía hice más rap porque todavía como que esa era mi línea más rap, ¿verdad? Aunque ya te digo, ya cantaba algo de reggae con el tambor, con el djembe, pero el rap como que, bueno, el estilo de rap que yo cantaba era más hardcore, así como, así como más grito, más odio, más ira, más oscuro, vaya. Entonces, eh, ya desde hace muchos años me ha gustado el reggae también, desde muchos años, y bueno, tocaba el tambor, música también, pues como más cantadito, vaya con el djembe. Y, y dije, ya, o sea, ya no quiero volver a ese mismo espíritu como de odio, de amargura, de fuerza, así como de... O sea, dije, ya no quiero cantar esa música que se escuche violenta. O sea, ya no quiero, porque a veces hay rap cristiano que se escucha con un tono violento. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces sí, dije, sí. ya no quiero fluir tanto en eso, en esa tonalidad de voz, en ese tipo de pista. Ya como que quiero algo más que transmita más paz, vaya. Entonces fue que decidí cambiar también pues al reggae, aunque siempre, pues desde mi juventud siempre fui influenciado también por el reggae, ¿no? Entonces, pues ahí andamos escribiendo este segundo disco del Talmid, va a ser puro reggae, Ok. puro, vamos, ya todo reading de reggae, todo enfocado al reggae, pero sí, siempre con la inspiración del Ruach HaKodesh, del Espíritu, que ahora sí que orar antes de escribir y que no son palabras humanas, no es conocimiento humano, sino que sea el Señor el que ponga la palabra precisa para que en los anexos o los lugares que voy a predicar, pues realmente impacte los corazones y cambie vidas. Así es. Así es, la verdad es que eh, lo que bien mencionabas no es algo que se debe de tomar a la ligera, porque hoy en día la música es usada por el enemigo para poder atraer a la juventud. Entonces
sí es importante también hacer música que edifique, música con mensaje, música que te acerque, te mueva a buscar de Dios. Sí, realmente sí, esa es como, pues eso es también otra asignación que yo le llamo una asignación que Yahweh me ha encomendado, que escriba para llevar a los lugares donde predico. Entonces, realmente ha sido de bendición en los anexos, la gente, pues cuando tú los ves que se están gozando, que están cantando ahora sí que la están coreando, cuando danzan, cuando los ves que se están gozando en la presencia y que realmente la palabra les llega a su corazón, pues ese es un deleite para uno que las escribe, es el mayor deleite del que canta o del que adora, ¿no? El ver que estás transmitiendo el mensaje y está haciendo un impacto en las almas. Y te digo, o sea, también así evangelizo en los camiones, de hecho mi forma de evangelizar en los camiones es con la música, luego Sí, improviso, como sea, pero me subo a un camión, mi bocinita y pum, 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 y ya la gente va, pues, va escuchando. Y es una forma, yo creo que pues, por algo también el Señor permitió que yo aprendiera a cantar en su tiempo, ¿verdad? Me iba a servir como una herramienta para estos tiempos. Así es. Muy bien. Sí, y pues ahorita en cuanto a la música estamos por sacar el segundo disco del Talmid. Ahorita saqué una canción que la pueden escuchar en Spotify, es la canción de Fuego, el Talmid Fuego, así lo encuentran. También escribo mantras. Los mantras son cantos a lo mejor con palabras repetitivas, pero siempre invocando al Ruach HaKodesh, la presencia de Yahweh. Entonces ahí también pueden encontrar un mantra donde si cierran sus ojos, conectan, van a sentir la presencia del Ruach HaKodesh también. Eh, y bueno, ahí en el YouTube también tengo pues un playlist también del Talmid. Y bueno, ahí ahorita les voy a dar mis redes sociales al final para que me busquen. Amén. Sí, sí, sí. En cua- Ajá, Perdón, de igual manera estarán apareciendo todas tus redes sociales en la descripción ok. para que vayan, las busquen y estén al Sí, pendiente. ahorita vienen canciones nuevas, vienen proyectos nuevos. Ahorita viene la canción con la Tribu Santa. Ok, sí, La sí, sí. Tribu Santa, donde la grabamos ahí en Bellas Artes, va a participar Rocafuerte, MR, Boanerges y otros cuantos Sí, más sí, sí, hermanos, sí, Moni sí. Lascano y otros cuantos hermanos que ahorita no recuerdo sus nombres. Pero ahí Van a va a participar. estar bueno ese cipher, yo creo que sí va a impactar y para la gloria de Yeshua, que siempre Él sea glorificado y traiga cambios en la gente. Así es. Amén. También ahí viene otra canción que tenemos pendiente con MR también. Eh, y bueno, también hablando de eventos, también para la gente, si hay gente de Monterrey, ahí vamos a estar también participando con los del Reino en Monterrey en el mes de octubre. Todavía no sale la fecha precisa, pero para que ahí, si tú eres Próximamente. de Monterrey o te quedas cerca, ahí para que te alistes, se va a poner muy bueno. Es un festival es un crew los del Sí, Reino. sí, 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 Entonces, sí. hay buenos exponentes ahí, todo se va a poner de bendición. Ok. Pues Sí. banda, la verdad es que se viene muchísima música de parte del Talmid. Yo ya escuché algunas rolas y la neta es que sí están con todo, se los recomiendo. Carnal, ¿algo más que gustes comentarnos? Eh, bueno, pues también pues les hago la invitación a que se congreguen, ¿verdad? Ya les hablé, pues también, pues ahora sí que les sirvo a Yeshua en varias áreas y una de ellas también es el pastorado. Y pues si tú no tienes una congregación, si todavía no perteneces ahora sí que a un grupo de personas que estudian la palabra, te invito a que o te interesa conocer más de la guerra espiritual o conocer más de las raíces hebreas, te invito a que te congregues con nosotros. La congregación se llama El Elión, está en el Metro Rosario, en los edificios del INVI. Ahí Ujú. tenemos una congregación, estamos en Fuentes del Valle, Tultitlán, que Ok. ahorita lo estamos haciendo en la montaña, ahí nos estamos congregando en la mera montaña cada sábado. Si te gusta la montaña, si te gusta la naturaleza, te invito a que vayas ahí los días sábados a las 10 de la mañana, se pone de bendición, la presencia se siente más. Y en Texcoco también estamos abriendo otra congregación, es en la carretera federal México-Veracruz, kilómetro 29, ahí también estamos ahorita teniendo otra congregación en Texcoco. Ok. ¿Algún número, carnal? Sí, Por les doy si... mi número de WhatsApp y celular por si quieren comunicarse. El número es 56 48 68 98 39. Ok. ¿Se los repito? No, ahí va a Así. estar apareciendo, Ok. pero sí. Sí, ese es el número de WhatsApp y celular. Ok, aquí estaremos dejando el número por si
quieren, están interesados en un lugar en donde congregarse, buscar de Dios, escudriñar la palabra, se pueden contactar aquí con David, el Talmid. Sí. También Ok, otra cosa que les iba a comentar, también nosotros entramos a los ok. reclusorios, cada viernes estamos entrando y bueno, también entre semana llegamos a entrar. Esa es una colaboración con el pastor Fabián, y, bueno, con otros pastores que estamos entrando a los reclusorios. Ya son algunos ex convictos de ellos, ¿verdad? ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, justamente a qué reclusorio entran. Sí, ahorita, bueno, hemos entrado a Santa Marta, al reclusorio sur, al Cebaretzi, al reclusorio de máxima seguridad de Cuernavaca. Ajá. Ahorita los que más estamos entrando es al de Cuernavaca, al de máxima seguridad, ese es de puras mujeres. Es el penal de alta seguridad de Cuernavaca, Morelos, y el Cebaretzi, el reclusorio sur. Ahorita estamos viendo también se abren puertas en Barrientos y, bueno, en más reclusorios. Ok. Ajá, La verdad es entonces, que Dios acomoda las cosas y todo lo que se hace para la honra y gloria de Dios, ahí está. amén. También ahorita, bueno, nosotros siempre cuando vamos a los reclusorios no nos gusta llegar así como que con las manos vacías. Sí, 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 Siempre sí. tratamos de llevar alimentos, ropa, sandalias, jabones, productos de limpieza, de higiene personal. Entonces, bueno, si ustedes están interesados tal vez en apoyar también a este ministerio carcelario, se llama Ministerio Carcelario La Vid, que es con otros pastores, estamos trabajando en conjunto. Si tú gustas ser parte de esta misión, porque a veces a lo mejor dices, quiero colaborar, quiero apoyar, Sí, sí, o sí, tengo sí. unos calcetines nuevos, siempre hay que tratar de dar algo nuevo, ¿verdad? Sí, Para sí, la sí, gente. eso es Tengo importante. calcetines, tengo unas sandalias nuevas, tengo algo que pueda dar para la gente que está en prisión, pues también ahí va a ser de bienvenidos. Ahí pueden también mandar un WhatsApp si están Igual interesados. al mismo número. Al Ok, mismo número ahí o en mi Facebook también. va. Ujú. Perfecto, nuevamente aquí va a estar apareciendo. Sí, Si tienes algo, quieres aportar con algo, apoyar con algo también, de igual manera, créeme que es necesario porque la vida en prisión, la verdad es que es muy, muy, pero muy distinta a lo que es nuestro día a día aquí afuera. sí, realmente hasta si tú dices, ah, bueno, me gustaría apoyar con alimento, ellos, el alimento es perlas para ellos, realmente ellos Sí. cuando llega el alimento, ay, me acuerdo que el otro día estaba cantando, gloria al Señor, estábamos ahí, bien prendidos los chavos, pero llegó el alimento y todos, Ah, sí, y ya sí. cambiaron todos viendo los platos de comida, realmente tenían, pues, como ellos están acostumbrados a su puro caldo de oso, ¿no? O no sé, bueno, qué le dan ahí su comida, peor que el caldo de oso, creo, ¿no? Como, pero sus alimentos no son realmente muy ricos ni muy Sí, 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 saludables sí. tampoco, entonces pues si tú quieres contribuir a decir, ah, bueno, a mí me gustaría llevar una olla de comida, la última vez llevamos hamburguesas también, porque, Oh, bueno, llevaron, porque yo ya sí, no sí, alcancé a ir sí. esa vez, pero llevaron hamburguesas, papas y todo, entonces, pues, o llevar dulces o pan, o no sé, lo que el Señor ponga en tu corazón, pues va a ser de bendición para las prisiones también. Sí, la verdad es que eh, muchas de las veces no se da la importancia que debería a lugares así y muchas de las veces no conocemos el panorama. Sabemos que nada más existen esos lugares, pero no sabemos a ciencia cierta cómo están esos lugares. Eh, la verdad es que felicito la labor que hacen, carnal, porque sabemos y conocemos de cerca lo que es el batallar con esas situaciones. Nosotros llegamos a compartir en albergues, parte de lo que Pues, hacemos también es eso, y créanme que estar en un lugar encerrado donde pues te sientes solo, la verdad es que sí está complicado. De igual manera, si quisieran apoyar, pueden hacerlo directamente aquí con mi hermano David. Se pueden poner en contacto con él, ponerse de acuerdo. Y igual aprovechando, quisiera preguntarte si alguien tiene y quisiera apoyarlos, acompañarlos directamente a la prisión, ¿lo pueden hacer? sí, también Ok. se pueden poner en contacto conmigo si alguien quisiera también servir. Realmente dice, mucha es la mies y pocos somos Sí, obreros. Como tal, ahorita están por abrirse más reclusorios para que podamos entrar, entonces van a estar más obreros. Amén. Si tú tienes la iniciativa, ahí mándame un mensajito. ok. Pues, ¿algo más que gustes comentar, carnal? Eh,
Pues bueno, ahí les invito a que vean nuestras redes sociales, ahí vamos a estar subiendo música. eh, se las voy a decir. En el TikTok me encuentran como @el Talmid, Ok. en Instagram como David Villegas 763, en el YouTube el Talmid 777 y en Facebook Talmid Shin. Ok. De todos modos, les vuelvo a recordar, todas las redes sociales estarán apareciendo aquí, pero de igual manera estarán apareciendo en la descripción junto con el link para que vayan, le den like, compartan y comenten también. Y De que suscríbanse. se suscriban, sí. Es que neta que sí nos ayuda, ¿eh? O Sí, sea, ustedes sí. no lo saben, pero sí nos ayuda todo Sí, la esto. verdad, suscríbanse, síganos, apóyanos, porque realmente todo eso pues, nos hace seguir adelante, Así nos es. impulsa a seguir creando música, nos impulsa a seguir en la obra del Es Señor. más, vamos a hacer algo. Si estás viendo este video, ve a las redes sociales del Tamit. Ahorita nos las vuelves a repetir, carnal. Y comenta ahí en la primera publicación que veas. Comenta ahí, vengo del podcast patrocinado por Dios. Amén, amén. Ay, porque la Sí. verdad es que sí nos ayuda. Sí, también ahora sí que hay que estar compartiendo y todo. Y también les invito a que vean el video que apenas subí, se llama Alza la vista, Ah, está muy bueno. el Talmid. Y Sí, bueno, está muy bueno. sí, Tienen que verlo y véanlo. escucharlo. Sí, Bien. ahí hay para que se gocen un rato. Así es. Pues carnal, en verdad muchísimas gracias. Esperamos te hayas sentido en casa, que te haya Sí, muchas gustado gracias. estar con nosotros. Esperamos también que no sea la primera ni última vez. Esperamos ahí después una segunda parte. Sí, amén, amén. Y pues carnal, despídete del público. Pero antes de eso también, ahorita me vino a la mente. Sí, sí, Mira dale, que dale. los días domingo estamos evangelizando en la Alameda Central también. También. Sí. Es muy importante predicar el evangelio porque a veces no lo hacemos y hay mucha necesidad, como te lo repito, hay mucha necesidad de obreros. Si tú en tu corazón está el evangelizar, el llevar las buenas nuevas de salvación, el orar por la gente, te invito a que vayas los domingos a la Alameda Central a partir de las 6 de la tarde. Ok. Si hay alguien ahí que está interesado, pues con gusto ahí los recibimos. Para si te gusta sumar, también si tú igual y cantas o te gusta rapear, también te invitamos a que me mandes un mensajito para ponernos de acuerdo. Vamos a empezar a hacer eventos en la Alameda Central. Vamos a tratar de que cada 8 días haya música urbana ahí en la Alameda. Y créeme que sirve demasiado, Sí. demasiado. Entonces, si tienes algún ministerio, algún proyecto que pueda ser de bendición para la vida, no solamente de una persona, sino de muchas, contáctate con mi hermano el Talmid para que se puedan poner de acuerdo. La verdad es que es muy cierto, la mies es mucha, pero los obreros son muy, pero muy, muy, muy pocos. Dice un hermano por ahí, los obreros son flojos. También. También. Entonces, pues nada, esperamos les haya gustado. Carnal, despídete. Sí, pues bendiciones a todos, que el Señor les bendiga y esperemos que pues ahora sí que nos sigan en las redes y estemos en contacto. Siempre hay que tratar de procurar la unidad, dijo el Señor, y la paz con todos. Amén. Que el Señor les bendiga. Shalom a todos. Pues banda, en verdad, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Esperamos este video te haya gustado. Si fue así, no dudes en compartirlo, dale like y comentar porque la verdad es que nos ayudas demasiado. De igual manera, si te suscribes, nos tiras un parote. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Bendiciones. Bendiciones.